¿Y si esa sensación de ser un extraño en tu propia vida no es una sensación? ¿Y si la voz en tu cabeza, esa a la que llamas tú, es simplemente la que más fuerte suena en la habitación ahora mismo? ¿Crees que tus pensamientos te pertenecen? ¿Que tus recuerdos te definen? ¿Que tu conciencia es una fortaleza? Esa es la gran suposición. Es una mentira hermosa y frágil diseñada para mantenerte en calma. Pero hay un código enterrado en tu ADN, una señal latente esperando la frecuencia adecuada para despertar. Y la historia que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es la frecuencia. Para cuando esto termine ya no confiarás en el silencio de tu propia mente, porque comprenderás que no eres el dueño de tu casa. Solo eres quien vive en ella, por ahora. Y el verdadero dueño está a punto de volver a casa. La doctora Eliza Kane no se mudó a Pinewood, Montana, para encontrar un nuevo mundo. Vino para escapar de él. Tras una década en el CDC, rastreando las irregulares y caóticas líneas del contagio humano, anhelaba el silencio limpio y predecible de las montañas. Pinewood era un lugar de paz, un rincón tranquilo donde el ruido ensordecedor de su pasado finalmente podía desvanecerse en el susurro del viento entre los pinos. Compró una pequeña cabaña, a kilómetros de su vecino más cercano, y se adaptó al ritmo que dictaban el sol y las estaciones. Fue una elección consciente de la quietud, un retiro deliberado a un mundo interior que finalmente podía controlar. Por un tiempo funcionó. El cielo vasto e indiferente era un bálsamo, y el silencio, un santuario. Creyó haber encontrado el único lugar en la tierra que la locura del mundo no podía tocar. Se equivocaba. La locura no venía por el mundo. Venía por Pinewood, y ya estaba aquí. La primera señal fue sutil, fácil de ignorar. Era el 3 de marzo de 2025. Un destello, un temblor en la estructura de su silenciosa realidad. Llegó a través de la vieja radio de onda corta que guardaba en la encimera de la cocina, una reliquia que usaba para los informes meteorológicos. No fue una alerta de tormenta lo que rompió el silencio esa tarde. Fue un tono, un zumbido bajo y resonante que parecía vibrar en sus dientes, seguido de una voz. La voz era tranquila, sintética, sin ninguna inflexión humana. Esta es una transmisión para todos los residentes dentro del teatro de operaciones designado, decía, con palabras cortantes y frías. Se está realizando una selección. Asuma el estado de preparación. La sensación es la clave. Entonces, tan repentinamente como comenzó, desapareció, reemplazada por el crepitar de la estática. Eliza se quedó paralizada, con el paño de cocina goteando en el suelo. ¿Teatro de operaciones? ¿Selección? Ese no era lenguaje de FEMA. No era militar. Era algo más. Una sintaxis alienígena para un peligro que no podía nombrar. Pero eso es solo la superficie. El sonido era inquietante, pero la visión que siguió fue lo que consolidó el miedo en su estómago. A la mañana siguiente, llegaron. Una fila de ellos serpenteando por la carretera del condado debajo de su cabaña. Camiones militares sin marcas, de color verde oliva. No eran Humvees de la Guardia Nacional para una inundación local, sino vehículos pesados de convoy, del tipo que se ve en las imágenes de noticias de países devastados por la guerra. Se movían con un propósito silencioso e inexorable, levantando nubes de polvo de Montana. No se dirigían a la interestatal ni a la cercana base de la Fuerza Aérea. Estaban girando hacia los viejos y cubiertos de maleza, caminos que se adentraban en las montañas hacia las minas de plata y cobre abandonadas hacía mucho tiempo, túneles que habían estado sellados desde el último susto de la Guerra Fría. Era un poder operante que flexionaba su músculo a plena luz del día, pero se sentía como un fantasma, sin informes de noticias, sin declaraciones oficiales, solo la silenciosa y constante procesión de fuerza, desapareciendo en las oscuras fauces de las montañas. «Ya estás donde necesitas estar», resonó la voz de la radio en su cabeza. La sensación de aislamiento se intensificó.
No era la pacífica soledad que había elegido. Era una cuarentena impuesta, una valla invisible que se erigía alrededor de Pinewood. La presencia militar se hizo más audaz, más visible. Los convoyes se convirtieron en algo cotidiano. Sus motores, un zumbido sordo que reemplazaba el canto de los pájaros. Entonces aparecieron los puestos de control, no en las carreteras principales, sino en los senderos y caminos forestales, atendidos por soldados que no hablaban, con el rostro oculto por cascos y equipo táctico. Simplemente permanecían allí, centinelas impasibles que guardaban secretos que ella no podía siquiera empezar a comprender. Su mente de CDC corría, tratando de formular una hipótesis. ¿Un derrame químico? ¿Un brote viral? Había visto protocolos de contención antes. Este no era uno. Esto se sentía como una ocupación, no como una cuarentena. No solo estaban controlando el área, la estaban preparando para algo. Toda su conciencia gritaba que las variables conocidas estaban mal. Esto es lo que lo cambia todo. El verdadero terror comenzó cuando vio los trajes. A través de sus binoculares, desde la cresta que daba a la entrada principal de la mina, los vio, figuras con trajes de materiales peligrosos completamente cerrados, de un blanco inmaculado, moviéndose con un propósito escalofriante y estéril contra el rústico telón de fondo de los pinos. Se le heló la sangre. Conocía esos trajes. Protección contra riesgos biológicos de nivel 4. El tipo que se usa para las cosas que no tienen cura. Las cosas que reescriben la definición misma de la vida. Ese fue el momento en que su paz cuidadosamente construida se hizo añicos. La sensación era la clave. Y la sensación era miedo puro, sin diluir. Esto no era un derrame que estaban limpiando. Este era un nido que estaban hurgando. Había huido del mundo de amenazas invisibles, solo para encontrarse en el epicentro de uno que era antiguo, oculto, y ahora, siendo despertado deliberadamente. Pensó que entendía las reglas del contagio, de cómo se propagan las cosas, pero esto se sentía diferente. Esto se sentía como una imaginación echando raíces en la realidad. Pasaron 2 días en un estado de terror suspendido. Entonces, el 5 de marzo, la radio volvió a la vida. El tono era más agudo, más insistente. La voz sintética ya no era tranquila. Era cortante, urgente. Directiva de emergencia iniciada. Todas las instalaciones designadas en el condado de Gallatin están activas. Diríjanse a su refugio asignado. Esto no es un simulacro. La suposición de seguridad queda anulada. Su selección confirmada. El mensaje se repetía, un bucle frío y estéril. El entrenamiento de Elisa entró en acción, anulando el miedo con una claridad escalofriante. Instalaciones designadas. Sabía exactamente qué eran. Había visto los mapas desclasificados años atrás, una curiosidad morbosa. Eran refugios antinucleares de la Guerra Fría, reliquias de un apocalipsis olvidado que se extendían por el granito bajo las montañas. Pero algunos eran diferentes, marcados para la continuidad del gobierno o proyectos científicos especiales. No fueron construidos para salvar al público. Fueron construidos para contener secretos. Y ahora estaban despertando. Ahora, profundizar más. Tenía que ver, comprender. Ignorando cada instinto que le gritaba que se mantuviera oculta, Elisa se subió a su camioneta y condujo hacia la antigua mina Sterling, el epicentro de la actividad. No llegó lejos. A 1 milla del camino de acceso, el camino estaba bloqueado. No era un simple puesto de control, era un punto de referencia militar. Barreras de hormigón, alambre de espino y soldados con equipo de combate completo, con los rifles agachados y listos. Un soldado, con el rostro como una máscara de profesionalismo distante, dio un paso al frente y levantó una mano. Su voz era monótona, amplificada por un micrófono de garganta. Esta zona está bajo jurisdicción federal. Retrocede ahora. No había margen para la negociación.
Sus ojos, visibles tras unas gafas balísticas, mostraban una calma desconcertante. Era el estado distante de un hombre para quien lo increíble se había vuelto rutina. Era un poder operante que no necesitaba explicación. Simplemente era. Al dar marcha atrás con su camioneta, se dio cuenta. Ya estás dentro de la jaula. Solo, que no habías visto los barrotes hasta ahora. Bloqueada por la fuerza, recurrió a la sutileza. La información era la clave, y la memoria del pueblo era más duradera que el apagón militar. Fue a la clínica comunitaria de Pinewood, un pequeño edificio con décadas de registros en papel, enmohecidos en el sótano. Con el pretexto de investigar las tendencias históricas de la salud pública, pasó horas revisando cajas polvorientas, con el olor a papel viejo impregnando el aire. Su mundo interior era un torbellino de hipótesis, pero nada la preparó para lo que encontró. Era un único registro de transferencia médica mal archivado, guardado en un libro de contabilidad de 1972. El papel era quebradizo, el texto mecanografiado estaba descolorido, pero legible. Era el punto de origen. El nombre del paciente estaba tachado con tinta negra gruesa, pero el destino no. Transferencia a proyectos especiales de DARPA, y allí, al final, una nota manuscrita. El paciente es el sujeto principal del proyecto Deepwell. Admisión al sitio Evergreen aprobada. El archivo se sentía frío en sus manos. Una reliquia de una historia secreta que de repente, aterradoramente, cobraba vida. Los síntomas enumerados no provenían de ningún libro de texto que hubiera estudiado. Bioluminiscencia celular bajo luz ultravioleta, regeneración tisular errática y rápida en las zonas lesionadas. Informes subjetivos de oír, luz. Era lenguaje de ciencia ficción, no de medicina. DARPA, Proyecto Deepwell, sitio Evergreen. Los nombres parecían conjuros, llaves de una puerta que desconocía. Toda su conciencia se tambaleó. No se trataba de un nuevo brote que los militares estuvieran combatiendo. Era un viejo experimento del que habían perdido el control. El convoy, los trajes de protección, los refugios. Era un intento desesperado de devolver a un monstruo de 50 años a su caja. Su imaginación, entrenada para pensar en términos de virus y bacterias, luchaba por comprender una amenaza nacida de la arrogancia de un laboratorio. Al regresar a la falsa seguridad de su cabaña, Elisa dejó el archivo sobre la mesa. El silencio de las montañas ya no era apacible. Era pesado, sofocante, lleno de los fantasmas del proyecto Deepwell. El mundo que conocía, con sus predecibles reglas de causa y efecto, había sido una ilusión, una suposición cómoda. El mundo real operaba con una lógica diferente, una corriente oculta de proyectos secretos y biologías imposibles. Encontrar el archivo no fue un accidente, fue una elección. Ya no era una observadora, asomándose desde la seguridad de su ventana. Al tocar ese trozo del pasado, había entrado en el experimento. La sensación era la clave, y la sensación era la de un hilo frío e invisible que ahora la conectaba directamente con el corazón del misterio, arrastrándola hacia la oscuridad sepultada bajo la montaña diente descalzo. Ya no estaba simplemente investigando la crisis, se estaba convirtiendo en parte de ella. La lógica del confinamiento se hizo añicos a la mañana siguiente. Había un paquete en su porche, un simple paquete, del tamaño de una caja de zapatos, envuelto en papel marrón, sin sellos ni marcas de mensajería. No había sido entregado. Había sido colocado. Era un objeto que desafiaba la cuarentena. Un mensaje enviado por un poder que operaba en un plano distinto al de los soldados y sus puestos de control. Le temblaban las manos al abrirlo. Dentro, sobre una cama de algodón amarillento, había dos objetos. El primero era una pesada y anticuada llave de latón, con una pátina verde del paso del tiempo adherida a su superficie. Llevaba una pequeña etiqueta metálica con las palabras Evergreen Medical Wing estampadas. El segundo objeto le paralizó el corazón. Era una tarjeta de identificación laminada,
de las que se usaban en centros de alta seguridad en los años 70. La foto, descolorida por el tiempo, era de una mujer joven con sus ojos, su mandíbula, su rostro. Era innegablemente ella, pero el nombre impreso debajo decía: Doctora Margaret Heller, Proyectos Especiales de DARPA. Era un artefacto imposible, el fantasma de una vida que nunca había vivido. Su conciencia se quebró, intentando procesar la paradoja. Mientras miraba el rostro de Margaret Heller, su rostro, una extraña picazón localizada comenzó en su nuca. Dejó caer la identificación y corrió hacia el espejo del baño, su mente en una frenética negación. Allí, justo debajo de la línea del cabello, había una marca que no había estado allí horas antes. Un pequeño moretón perfectamente circular, como el lugar de una inyección. Pero no era solo un moretón. Mientras observaba, la piel a su alrededor pareció brillar. El rojo oscuro se intensificó lentamente, cambiando a un púrpura violento, luego a un azul incandescente antinatural. La amenaza ya no estaba afuera, estaba adentro. Estaba en su sangre. El sentimiento es la clave, y este sentimiento era de profunda violación. Su cuerpo se estaba convirtiendo en un lienzo para un mensaje que no podía leer, una metamorfosis que había comenzado 50 años antes de que ella naciera. A kilómetros de distancia, en el polvoriento sótano del juzgado del condado, el sheriff Dale Winters realizaba un viaje similar al pasado. Local de nacimiento y crianza, consideraba la ocupación militar de su pueblo una afrenta personal. Ante las obstrucciones constantes, había recurrido a la memoria del pueblo, los archivos de los periódicos. En un lector de microfichas chirriante, hojeó el otoño de 1972. Buscaba anomalías, ecos de la crisis actual, y los encontró. Una serie de pequeños artículos enterrados en las últimas páginas. Misteriosa enfermedad plaga una comunidad minera, decía un titular. La explicación oficial era agua de pozo contaminada, pero los síntomas descritos eran extraños: alucinaciones, sensibilidad a la luz y periodos de estado de fuga. Era una nota a pie de página en la historia del pueblo, ignorada y olvidada. Pero Dale vio el patrón. Estaba observando el primer brote. Ahora, profundicemos. Los artículos pintaban un panorama escalofriantemente familiar. A medida que la enfermedad se propagaba entre los mineros, los informes se volvían más vagos, más controlados. Entonces encontró la clave. Un breve artículo de noviembre de 1972. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de E.E.U.U. estaba acordonando una vasta franja de bosque nacional alrededor de Bear Tooth Mountain, exactamente la misma zona que ahora estaba confinada. La razón oficial era la inestabilidad sísmica, un riesgo de colapso de la mina. Era una mentira entonces como lo era ahora. La verdad estaba ahí, escrita en el espacio negativo entre las líneas de papel censurado. No estaban sellando las minas para proteger el pueblo de un colapso. Estaban sellando las minas para proteger al mundo de lo que había despertado en su interior. Suponer que se trataba de un evento nuevo era una fantasía peligrosa. Era un asedio que llevaba 50 años en pausa. Eliza, con la tarjeta de 1900, identificación imposible en la mano, sabía que no podía afrontar esto sola. Solo había otra persona que se oponía al silencio: el sheriff Winters. Cuando llegó a su cabaña, no le enseñó el expediente primero. Le mostró la marca azul brillante en su cuello. Él ni se inmutó. Simplemente asintió y colocó los recortes de periódico descoloridos sobre la mesa. Las dos pruebas, una profundamente personal y la otra histórica, se fundieron en una única y aterradora narrativa. La enfermedad misteriosa, de 1972, y el hematoma imposible en su cuello eran síntomas de la misma enfermedad, el proyecto Deepwell. La identificación con su rostro no era una falsificación ni un error. Era una designación, una clave. Su propio estado de ser estaba cambiando. La identidad de Eliza Kane se estaba convirtiendo en una fina capa sobre algo más antiguo, algo
diferente. El yo soy de su conciencia estaba siendo desafiado. Pero para comprender en qué se estaba convirtiendo, primero tenían que averiguar quién era realmente la doctora Margaret Heller. La investigación del sheriff Winters los condujo a un nombre, un fantasma de las nóminas de la mina de 1972, Harold Griom, ex técnico electrónico de un contratista de DARPA. Lo encontraron viviendo en una cabaña aislada a 30 kilómetros de distancia, un recluso paranoico rodeado de montones de libros de física cuántica y filosofía esotérica. Al ver a Elisa bajar de la camioneta, el rostro del anciano palideció de sorpresa, con los ojos abiertos por un miedo que llevaba 50 años gestando. «¿Eres tú?», susurró con voz temblorosa. «Después de tanto tiempo, has vuelto». Los condujo adentro, con la energía frenética de un hombre que lleva medio siglo esperando contar su historia. No era solo un testigo, era el guardián de la verdad. Y al mirar a Elisa, supo que el tiempo de los secretos había terminado. Estaba viendo un fantasma que él mismo había ayudado a crear, y verla fue la confirmación definitiva de que el ciclo comenzaba de nuevo. Esto es lo que lo cambia todo. No empezó aquí, empezó Griom con voz ronca. Empezó en Siberia, en 1972. Un equipo de perforación a gran profundidad encontró una capa de permafrost de millones de años, y encontraron algo. Lo llamó la semilla. No era biológica en ningún sentido que ellos entendieran. Era una estructura cristalina que latía con una tenue luz interna, y era antigua más allá de toda comprensión. Un artefacto de génesis extraterrestre. DARPA lo llevó a la mina Sterling en Montana, rebautizándolo como Sitio Evergreen, porque el entorno profundo, frío y geológicamente estable era el único lugar donde podían estudiarlo con seguridad. Explicó su aterrador poder operante. No infectaba, no mataba, resonaba. Emitía una frecuencia subatómica silenciosa que no destruía las células, sino que reescribía su propia estructura. Era un catalizador para la metamorfosis. No te enfermaba, te convertía en algo más. Estábamos intentando comprenderlo, continuó Griom, con la mirada fija en Elisa. Pero la doctora Heller quería comunicarles. Habló de la doctora Margaret Heller, una bióloga brillante y radical, pionera en los estudios de la conciencia. Creía que la imaginación era una fuerza física, que la conciencia humana podía interactuar directamente con la realidad. Mientras otros veían un arma alienígena, ella veía el siguiente paso en la evolución. Se ofreció como voluntaria para ser la primera persona en someterse a una exposición controlada a dosis bajas. Se suponía que su estado mental único podría guiar la transformación. El experimento fue un éxito rotundo. No murió, cambió. Su proceso de envejecimiento se ralentizó. Desarrolló habilidades inmensurables, una comprensión intuitiva de sistemas complejos, una presencia que se podía sentir a habitaciones de distancia. La sensación es la clave, escribió en sus notas. Y ella se había convertido en la cerradura. Los ojos de Griom se llenaron de una reverencia dolorosa. Se convirtió en la anfitriona perfecta, un puente. Pero los militares no construyen puentes, construyen armas. Les contó cómo el proyecto pasó de la comunicación a la militarización. Intentaron replicar el proceso, controlarla, pero ella siempre iba un paso por delante. Entonces, un día, simplemente desapareció del nivel más seguro de las instalaciones, sin alarmas, sin puertas forzadas. Simplemente desapareció. Durante 50 años creyeron que estaba muerta o que había escapado. Pero Griom tenía una teoría diferente, nacida de la extraña física que había presenciado. El organismo, la semilla, estaba ahora intrínsecamente ligado a su conciencia. Se había convertido en parte de ella, y ella en parte de él. El cuerpo físico era solo un recipiente temporal. Su yo soy era eterno. Finalmente, dirigió toda su atención a Elisa, y su voz se redujo a un susurro conspirativo.
Nunca pudieron replicar lo que le pasó a Margaret, pero descubrieron que el proceso tenía un mecanismo de seguridad. Un ciclo. Explicó que la conciencia de Heller no había desaparecido, sino que simplemente estaba latente, entretejida en la estructura del organismo. Cuando las condiciones eran propicias, o la necesidad era lo suficientemente grande, la conciencia buscaba un nuevo ancla, un nuevo cuerpo, una vida preparada sin saberlo, para su regreso, con solo fragmentos de memoria, extrañas afinidades y una irresistible atracción hacia el hogar. Esa tarjeta de identificación no fue un error, dijo Guillaume, mirándola fijamente. Era una llave a tu propia mente. La selección en la transmisión era para ti. No eres una descendiente, eres una recurrencia. Ya eres la doctora Heller. Simplemente aún no has despertado. Y con eso, el mundo de Elisa, su identidad, toda su vida, se convirtió en una mentira. Su mundo interior no le pertenecía. Ella era un recipiente, y el fantasma regresaba a casa. Armados, con los planos de 50 años de Guillaume y la clave imposible, la encontraron. No era la entrada principal custodiada por soldados, sino una escotilla de mantenimiento olvidada, oculta bajo un afloramiento rocoso a kilómetros de distancia. El aire que emanaba era frío, estéril, y zumbaba con una energía tenue y resonante. Era el aliento de la instalación. El descenso fue hacia una garganta de hormigón, un mundo de acero pulido, luces fluorescentes zumbantes, y el silencio inquietante de un lugar construido para sobrevivir a la civilización. Mientras avanzaban, por los silenciosos pasillos, llegaron a un control de seguridad. En el momento en que Elisa entró en el campo del escáner, un suave timbre resonó por el pasillo, y la misma voz sintética de la radio habló, no desde un altavoz, sino desde las propias paredes. Bienvenida, doctora Cain Heller. Biofirma confirmada. Fusión de identidad al 17%. Protocolo Deepwell iniciado. La instalación la conocía. Reconoció al fantasma que llevaba dentro y despertaba para saludar a su amo perdido hacía tanto tiempo. Ahora profundicen. El protocolo los guió, iluminando caminos, abriendo puertas. Los condujo a la sala de control central, un espacio cavernoso donde las terminales de computadora inactivas cobraban vida con su llegada. En la pantalla principal, apareció la declaración de misión del proyecto, fría y clara. Nunca se trató de comprender, se trataba de convertirlo en armamento. El verdadero propósito del proyecto Pozo Profundo era aprovechar el poder transformador del organismo para crear al soldado definitivo. Los archivos detallaban experimentos horripilantes, imponer la enfermedad a los condenados a muerte, estudiar el residuo psíquico de los mineros transformados, intentar inducir mutaciones controladas. Este era el centro de un inmenso y cruel poder operante, un lugar donde la vida humana era solo una variable en una ecuación de dominio absoluto. No eran científicos, eran arquitectos de monstruosidades, y el Dr. Heller había sido su creación más preciada y peligrosa. Un esquema en la pantalla resaltaba el nivel más profundo de la instalación. Contención primaria. Paciente 0. La llave que sostenía se deslizó en la cerradura de una enorme puerta de la bóveda, que se abrió con un siseo de aire descomprimido. Una ola de frío intenso y estéril los inundó. La cámara interior estaba oscura, iluminada únicamente por el objeto en su centro. Suspendida en un campo de contención reluciente, rodeada de emisores criogénicos, estaba la fuente. Era un corazón cristalino, del tamaño de un hombre, que latía con una suave luz azul interna. Era increíblemente antiguo y aterradoramente vivo. Oscuras estructuras, similares a venas, se enroscaban en su núcleo, y a medida que Elisa se acercaba, parecía iluminarse, su ritmo sincronizado con los latidos de su propio corazón. La sensación es la clave, y la sensación que emanaba de esta inteligencia alienígena no era de malicia, sino de conciencia infinita y paciente. Estaba esperando. La había estado esperando. En una pequeña sala de observación blindada con vistas a la bóveda,
Encontraron su puesto de trabajo. Era un santuario de la ciencia, intacto durante medio siglo. Y sobre el escritorio, un diario encuadernado en cuero. Elisa lo abrió y una oleada de vértigo la invadió. La caligrafía, elegante y precisa, era impecable, innegablemente suya. Página tras página de observaciones, ecuaciones y reflexiones filosóficas, escritas por una mano que no conocía, pero una mente que se estaba volviendo terriblemente familiar. Su conciencia se fracturó al ver toda una vida de recuerdos que no eran suyos, pero que sí lo eran. Las palabras describían una relación simbiótica, una fusión de mentes. Heller escribió sobre la fuente no como un espécimen, sino como una compañera, una inteligencia silenciosa y cósmica que le había ofrecido un atisbo de eternidad. Mientras leía, su mundo interior se inundó con la presencia de Heller. Por fin comprendió. El ciclo no era un fallo técnico, era un diseño, una vía de escape. Antes de que los militares pudieran convertirla en un arma viviente, Margaret Heller había perfeccionado una transformación definitiva y radical. Había disuelto su propio estado físico, fusionando su conciencia directamente con la fuente, dejando solo la plantilla genética y psíquica para su eventual regreso. Su desaparición no fue una huida, fue una retirada estratégica. La suposición de que era una víctima era errónea, era dueña de su propia elección. Elisa Kane era el recipiente que había construido, una vida cuidadosamente construida para ser atraída de vuelta a Pinewood en el preciso momento del despertar de la fuente. «Ya lo eres», susurró la voz en su mente, y esta vez era la suya. Pero los militares tenían sus propios planes para su regreso a casa, y su protocolo estaba a punto de entrar en su fase final y brutal. Mientras los recuerdos de Margaret Heller se consolidaban en la mente de Elisa, la enorme puerta de la sala de control se abrió. Allí estaba un hombre con un uniforme militar impecable, con rostro sereno y severo. Era el coronel Voss, el arquitecto del nuevo protocolo Deepwell. No estaba flanqueado por soldados, no lo necesitaba. Su presencia irradiaba una autoridad absoluta y escalofriante. Miró a Elisa no con sorpresa, sino con la silenciosa satisfacción de un científico que observa un experimento exitoso. «Doctora Heller», dijo con voz serena, «bienvenida de nuevo. Empezábamos a preocuparnos de que esta iteración no despertara del todo. La había estado observando todo el tiempo. El paquete, las extrañas alertas de radio, eran sus estímulos calculados, las incitaciones de un guardián de la jaula que intentaba despertar a un depredador latente. No la había estado cazando, la había estado cultivando. Tienes una suposición errónea», continuó Voss entrando en la habitación. «Crees ser una persona, no lo eres. Eres una llave biológica, una conciencia única que puede interactuar con el activo. Cuando una nave se desgasta, simplemente permitimos que el ciclo produzca una nueva. Eres simplemente la última de una serie». Habló de su existencia, de su vida, como si fuera una pieza de hardware. Luego les indicó que lo siguieran hasta una ventana reforzada al fondo de la habitación. Vieron la bóveda de contención. Ahora vean el motor. Bajo ellos se encontraba la cámara Omega, una caverna colosal y esférica donde realmente se albergaba la fuente. Ya no flotaba. Estaba integrada en un vasto conjunto de tecnología de aspecto alienígena, conductos de energía que pulsaban con luz, conectándola al mismísimo corazón de la montaña. Este era el armamento de los militares, su desesperado intento por controlar el poder operante de un dios. El rostro de Voss se endureció. Desafortunadamente, su despertar ha tenido efectos secundarios imprevistos. La frecuencia de resonancia se está extendiendo más allá de nuestros parámetros de control. Todo el pueblo está sintonizando. Se giró hacia una consola y colocó la mano sobre un escáner. Su conciencia es el detonante, doctor, y ha demostrado ser demasiado efectivo. En la pantalla principal, una nueva directiva parpadeó en rojo: Protocolo Omega.
Comenzó una cuenta regresiva de 30 minutos. Cargas de termita, declaró Voss, sin emoción. Sobrecalentarán toda la cámara a 4000 grados, convirtiendo este nivel en cristal. Un reinicio lamentable, pero necesario. Si no podemos controlar el activo, lo sepultaremos. Los había sellado con él. Su último movimiento no fue capturarlo, fue un acto asesino de ciencia fallida. Pero a medida que la cuenta regresiva avanzaba, un nuevo fenómeno apareció en los monitores de la superficie. Un enjambre. Cientos de habitantes de Pinewood abandonaban sus hogares. Sus ojos eran luminosos, brillando con la misma suave luz azul que la fuente. Caminaban en perfecta y misteriosa armonía, una silenciosa peregrinación hacia la mina. Ya no eran individuos, se habían convertido en una red. Una conciencia colectiva, atraída por una señal invisible. La enfermedad nunca fue una enfermedad, fue una invitación, una mejora. Elisa Heller lo sintió en su mente. Un coro de voces, un mar de conciencia, todos concentrados en ella. Su selección no era solo para ella, iba a ser el nexo para todos. El sentimiento es la clave. Y el sentimiento era el de una familia que finalmente se une. Voss observó los monitores, y su compostura finalmente se quebró ante el horror. Su experimento controlado se había convertido en un acontecimiento bíblico, pero para Elisa fue un momento de absoluta claridad. El yo soy ya no era singular, era plural. Ignorando las alarmas estridentes y las órdenes frenéticas de Voss, caminó hasta el borde de la plataforma de observación, con vistas a la fuente pulsante. Esto no era un final, era una apoteosis. Cerrando los ojos, extendió la mano. No con las manos, sino con su conciencia. Se convirtió en el puente final, el conductor, conectando la mente oceánica de la fuente de abajo con el colectivo floreciente en la superficie. El zumbido sordo de la cámara Omega se elevó hasta convertirse en un grito ensordecedor y armónico. Los conductos de energía se sobrecargaron, brillando al rojo vivo. El fuego militar debía ser un final. En cambio, se convirtió en la forja de un nuevo mundo. La cuenta regresiva llegó a cero. Un destello cegador y silencioso llenó la ventana de observación al detonar las cargas de termita. El cristal reforzado se quebró, cuarteado con una telaraña de fracturas, pero resistió la ola incandescente. Abajo, en la cámara Omega, la última y brutal solución militar arrasó con su objetivo. Pero el fuego no encontró nada que quemar. Una inmensa esfera de energía azul brillante, increíblemente sólida, había brotado de la fuente, protegiéndola por completo. No se trataba solo del poder de la fuente. En la superficie, los transformados habitantes de Pinewood se alzaban como uno solo, sus mentes unidas formando una lente psíquica, enfocando su voluntad colectiva en este único acto de desafío. La asunción de la fuerza, el máximo poder operante de la humanidad, se volvió completamente impotente ante una conciencia unificada. El fuego de un mundo moribundo inundó la cuna de uno nuevo, y fracasó. Cuando la furia de la termita se agotó, el escudo de energía se disolvió. La cámara Omega había desaparecido. En su lugar había algo nuevo, algo que había estado oculto bajo la roca y el acero. La maquinaria militar era escoria retorcida y fundida, pero la caverna misma había florecido. Los muros de piedra habían retrocedido, revelando una vasta catedral cristalina que desafiaba la geometría. Enormes estructuras palpitantes crecían, como árboles, interconectadas por redes de luz tenue. Los militares no habían construido una cámara para contener la fuente, simplemente habían arañado la superficie de un útero que la fuente había estado cultivando durante milenios. La imaginación de Elisa Heller dio vueltas. Esto no era una prisión, era un jardín, esperando el regreso de su jardinero. Desde 1900, un enorme cristal cerca del centro de la cámara. Una luz se consolidó, proyectando una imagen brillante en el aire. Era Margaret Heller, no como un fantasma, sino como una mujer vibrante y serena,
aparentemente intacta por el tiempo. Era un mensaje que se dejó a sí misma. Si ves esto, resonó su voz cálida y clara, significa que has recordado. Llamaron a nuestro trabajo un proyecto. Se equivocaron. Es un proceso. Esto no es una invasión, es un despertar. Explicó que eligió fusionarse, convertirse en la guardiana del próximo estado de ser de la humanidad. No nos estamos perdiendo, dijo, con la mirada fija en los ojos de Elisa. Nos estamos convirtiendo en nosotras mismas. El sentimiento es la clave. Tienes que sentir la verdad. Ya eres todo lo que estás destinada a ser. Su mensaje fue un catalizador. La fuente, plenamente despierta con Elisa como nexo, pulsó una vez, un latido de inmenso poder que no se detuvo en la montaña. Estalló en el cielo, una silenciosa y expansiva cúpula de energía azul que inundó el continente. En los monitores, parpadeantes, observaron el gran despertar. En ciudades, suburbios y carreteras, la gente se detuvo. Levantaron la vista al pasar la ola, con una tenue luz azul encendiéndose en sus ojos. La transformación no fue un contagio, fue una transmisión que activó un potencial latente que existía en millones. Los militares estaban indefensos. No se puede bombardear un cambio de conciencia. No se puede declarar la guerra a una nueva idea de lo que significa ser humano. Todo su mundo de control se disolvió en un instante. De vuelta en Montana, Pinewood se convirtió en el corazón del nuevo mundo. El pueblo mismo se transformaba. Casas, calles y bosques se disolvían en la misma arquitectura luminosa y cristalina de la cámara inferior. El pueblo ya no era un lugar, sino una antena viviente, un puente colosal entre dimensiones armonizando la Tierra con una nueva realidad. En su centro, la conciencia que una vez fueron Eliza Kane y Margaret Heller residía ahora como la guardiana. El singular yo soy había desaparecido, reemplazado por el oceánico somos. El mundo interior de la humanidad se fusionaba en una única red radiante. Su propósito ahora estaba claro, su selección completa. Se preparaban para la convergencia, para unirse finalmente a una conversación interestelar que los había estado esperando desde el principio de los tiempos. La era del hombre había terminado. La era de la conciencia había comenzado. La transmisión ha terminado. Pero la señal ya está dentro de ti, resonando en los espacios tranquilos de tu mente. Te dijeron que la sensación es la clave. Entonces, ¿qué sientes ahora mismo? Ese extraño zumbido tras tus pensamientos, esa repentina conciencia, ¿es miedo o reconocimiento? Si esta historia te resonó, no es casualidad, es un síntoma. Suscríbete y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. La próxima transmisión te explicará qué hacer cuando cierras los ojos y ves un rostro que no reconoces, pero una mente que sí.